amigos de Vestidor MX? Nuevamente por acá, en un episodio más de la historia del fútbol de salón, de la historia del futsal, en lo que ha sido aquí en México. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado a un jugador de selección nacional, quien nos va a platicar todas sus experiencias de lo que ha sido para él el fútbol de salón, el futsal, y nada más y nada menos que es Jesús Rodríguez, mejor conocido en el bajo mundo del futsal como el Pecas. Así que muchísimas gracias, estimado Jesús, por aceptar la invitación para compartirnos todo lo que has vivido al respecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a ti, Mauricio, por invitarme a darle más auge a este futsal que estaba un poco desapareciendo, y vamos a tratar de volver a levantar esto que es muy bonito deporte. Y sobre todo recuperar todas estas historias, ¿no? Para que la gente sepa de las nuevas generaciones cómo es que en aquel momento pues empezó a gestar en cada uno de ustedes como jugadores esta experiencia. Entonces, en concreto, platícanos un poquito de ti, quién eres, dónde naciste y cuáles fueron tus inicios futbolísticos. Bueno, yo soy Jesús Rodríguez Montero, alias El Pecas. Yo salí del barrio de La Pensil, realmente yo soy de la colonia Náhuac, ahí donde empezaba yo a jugar fútbol. Empecé a jugar en selecciones de fútbol de la alcaldía Miguel Hidalgo, en todo eso. Después me fui a una tercera división de Atlante, y después de eso pues no hubo mucho conocimiento de esto, y después me invitan a jugar fútbol de salón, y ahí es donde me enamoro del fútbol de salón. De ahí empiezo a jugar fútbol de salón en el Deportivo Pavón, después jugué en Morelos, después jugué en el Sindicato del Seguro Social, y en distintos deportivos del futsal. Ya no solté el futsal, sí combiné el futsal con el fútbol soccer, pero sí fueron mis inicios realmente en el Deportivo Pavón, en un seminario que era Cañitas, en todos esos deportivos populares que había antes. Oye, cuando hablamos del Deportivo Morelos y Pavón, de quien llevaba la liga, un gran amigo que lamentablemente ya no está con nosotros, ya feneció, Jaime Hernández. Entiendo que una vez que tú dices, yo nací en la colonia Náhuac, finalmente mi participación deportiva previamente la hice en la colonia Pensil. Entiendo que ahí estaba también la cancha de fútbol soccer, y luego ahí estaba también el gimnasio. ¿Recuerdas más o menos a qué edad conociste el futsal y a qué horas en esa etapa que empezaste a jugarla? Sí, yo empecé a los 18 años a jugar futsal. Ya fue un poco grande, pero ya tenía conocimientos de fútbol, soccer. La verdad, sinceramente, yo hacía muchos torneos de liga rama mayor ahí en el Deportivo Pavón, y yo en ese tiempo tenía 15, 16 años, y empecé a verlos jugar a muchos jugadores que después fui compañeros de selección con ellos, y me gustaba mucho ver la técnica que tenían, el fútbol que tenían. Entonces después de eso pues me encantó, ¿no? Verlos y después jugarlo pues más todavía. Ahora, cuando estabas ahí en el Morelos y Pavón, ahí con el buen Jaime, ¿cuál fue tu primer equipo en el que participaste? Mi primer equipo en el que participé fue un equipo que se llamaba Valencia. Ese equipo, antes de eso ya había jugado yo en un equipo que se llamaba All Boys, que era muy famoso en los torneos de rama mayor, que eran invitados mucho a los delegacionales y todo eso. Pero en ese tiempo pues yo tenía 15 años, 16 años, todavía no era como que muy fogueado para ese fútbol. Entonces cuando tuve 18 ya empecé a tomarlo más en serio. Jugué en el Deportivo Pavón con Jaime, en paz descanse, que era Valencia, el Curva, que fue el que jugamos en Liga Premier, y ya de ahí pues ya fue puro selección nacional, selección nacional. Ahora, cuando empiezas ahí, entiendo, por ejemplo, con el equipo de Curva, si te acuerdas, jugaban el torneo local en cada uno de los gimnasios de diferentes alcaldías, se sacaba el campeón y ese era el equipo que iba en representación de la liga, ¿no? Que era una manera de darle continuidad a las competencias y sobre todo al desarrollo del futsal. Sí, así se jugaban los juegos delegacionales. Jugábamos en Tacubaya, que también había una cancha ahí que era el G3, que también se jugaba Tirso futsal. Hernández. Tirso Hernández, jugábamos ahí realmente. Nos eliminábamos contra esos equipos, contra Tibio Muñoz, contra varios equipos pues muy buenos, ¿no? Incluso ya de repente representaba pues la Cuauhtémoc, que era Morelos, nosotros que éramos Miguel Hidalgo, pues allá la Nueva Tzacualcos, que pues también representaba GAM. Entonces eran unos torneos donde era visita recíproca, y sí nos echábamos unos buenos partidos ahí de futsal que realmente
pues el futsal que hoy hay, pues no hay tanto sistema como el que se manejaba antes, ¿no? Sí, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, ya del futsal actual, pero nada más recuperando esta parte histórica. Una vez que tú empezaste a participar en los juegos de ahí del Morelos y Pavón, empezaron a tener triunfos, tus equipos donde participaste se volvían la selección de la liga. ¿Recuerdas algunos de tus compañeros, algunos de los jugadores que jugaron contigo? Sí, recuerdo muy bien que pues, todavía continuó con nosotros Leonardo Morales, que el famoso Piraña, jugó Enrique Garay, que era Quique, que él fue a un seleccionado colombiano, Bueno, también representando a México, a Colombia. representando a México en Colombia, sí. También me acuerdo de Chucho Loco también, que jugaba con nosotros, Sandro, que pues ellos dejaron un poquito el futsal y ese era un equipo que pues representaban a la delegación Azcapotzalco, pero realmente eran de la Miguel Hidalgo, con Chucho el Camarón, que en paz descanse, también pues él era el que manejaba ese equipo y se llamaban San Isidro. Y recuerdo que cuando nos juntábamos la selección Miguel Hidalgo, pues era Loco, era el Piraña, era Sandro, era Marcos, era un chavo que pues... Portero el mudo, ¿no? Portero al mudo, portero el pato, eran varios porteros muy buenos que teníamos ahí en la delegación. Es curioso cómo en el ámbito del fútbol y del futsal más se conocen los jugadores por el apodo más que por sus nombres, ¿no? Así es. Un poco delincuencial la cosa, casi casi, ¿no? Ahora, oye, Jesús, el tema de estos juegos internos en cada delegación, pues también estaba la Liga de la Nueva Argentina, una cancha pequeña, pesada, ¿no? Difícil. Realmente ustedes en esa parte norte de la ciudad, noroeste, pues sí tenían juegos de manera recurrente, como comentas, ¿no? Con la San Isidro y todo esto. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo de esos partidos ahí con la Nueva Argentina? Sí, realmente fuimos a la Nueva Argentina ahí a eliminarnos con un buen jugador que también jugó mucho futsal, que pues nosotros lo conocíamos por el Mones, se llama Ramón Fernández. ¿El Mones? No, el Mon, realmente él era más representativo de ahí de la Argentina porque él era de ese barrio. Su hermano Javier también, Javier Jiménez, que ahorita también jugó con ese equipo. Nos dábamos unos buenos agarrones en esa canchita, era las mínimas del fútbol de salón, era pavimento, Sí. Le pateabas a la portería y casi chocabas con la pared, o sea, era un deporte ahí, unos agarrones buenísimos con ese equipo que en el tiempo se llamaba el Club 35, ¿no? Traían a Javier Jiménez, traían al Mon, el hermano de Mon, también Fernández, que jugó en segunda división, pero sus inicios realmente fueron ahí, le llaman la cancha del Zacatito en la Nueva Argentina, que esa cancha pues ahorita ya la convirtieron en alberca desgraciadamente, pero era una cancha donde había mucho nivel también porque era el barrio de la Argentina, el barrio de la Pensil jugaba en Pavón y nos enfrentábamos mucho contra ellos, ¿no? Y sí, pues realmente con Ramón Fernández pues todavía se juega contra él. Y estando en Miguel Hidalgo no podía faltar los enfrentamientos con el Club Deportivo Israelita. También íbamos al Centro Deportivo Israelita en el toreo, pues también buenos recuerdos ahí de buenos jugadores también, como Ronnie, Marcelo, que eran también buenos jugadores, ¿no? Y realmente pues destacar que pues ya después casi fue nuestra casa como seleccionados, ¿no? Pero sí íbamos mucho a jugar también al Deportivo Israelita. Había mucho fútbol en Miguel Hidalgo de sala, yo creo que Miguel Hidalgo siempre se catalogó porque era la única cancha que teníamos de duela en el futsal. Entonces, pues teníamos que aprovechar esa cancha y sí teníamos muy buenos jugadores, buenos equipos. Ahora, entrando a la intimidad de los equipos que participaste y con todas estas competencias que había diferentes, ¿no? Cuando ustedes estaban dentro de las competencias, ¿cuál era el equipo? Sino que le tenían miedo, que sí le tenían más respeto a la hora de enfrentarse. Que decían así, puta, nos tocan estos güeyes. Pues realmente teníamos nosotros de rivales que era el equipo de Ramón y era el equipo de la Argentina, ¿no? Pero más enfrentarnos era al de Tacubaya, al del G3, que esos chavos, pues su cancha a veces habían un muy buen alumbrado y conocían la cancha muy perfectamente y era creo que donde más trabajo nos costaba ir a jugar porque la cancha era igual de concreto, pavimento, pero era una cancha
un poquito del tamaño de Morelos de Tepito, entonces nosotros acostumbrados a una cancha de 40 por 20 íbamos a ir a canchas de 80 por 40 y pues nos costaba, pero sí, los chicos de Tacubaya eran muy, muy, muy buenos, no fueron muy reconocidos, pero ahí donde nos costaba más trabajo ir a jugar. Hay que decirle a la gente que el G3 es un deportivo que se llama Tirso Hernández, pero que en aquel entonces era una zona de Tacubaya bastante conflictiva porque de ahí eran los panchitos, los musgos, y regularmente andaban rondando por ahí, y a lo que se refiere precisamente el Pecas es eso. Y sí, en realidad, de hecho ellos tenían un equipo que Lorenzo García lo tenía como, el profe Lorenzo García lo tenía como becado, que juega en Liga Mayor, y por eso que se daban esos enfrentamientos. Bueno, era dentro de Miguel Hidalgo, pero ya cuando había las competencias con el resto de las alcaldías, ¿cuál era el equipo que ustedes le tenían mayor respeto? Pues le teníamos mayor respeto, eran dos, era Tepito, que eran pues donde jugaba Pancho, el Cóndor, Ricardo, y esa es mi época, hablo Sí, de sí, mi sí, sí, sí. época, porque pues había equipos también atrás de Pancho y de Cóndor, que había pues Georgiana, ¿no? Que eran también, pero esos no estaban ya en mi época, realmente, ¿no? Pero, Los viejitos de sí, Georgiana. exactamente, pero sí, en la nueva Tzacualcos, que era GAM y Tepito, pues eran paz prácticamente, vamos contra Tepito con todo, vamos contra GAM con todo, ¿no? Incluso eliminamos una vez a GAM, una vez a Tepito, pero una vez nos ganó la final GAM y pues eran los equipos más a vencer, ¿no? La GAM, la nueva Tzacualcos y los de Tepito, que eran Morelos de Tepito. Después de esa etapa, viene tu incorporación ya no solamente a jugar en equipos locales de la Miguel Hidalgo, de la Pensil. Platícanos cómo es que te haces de la relación o de la invitación para jugar un equipo representativo como el del Sindicato Mexicano del Seguro Social. En el sindicato, pues yo empecé a jugar con el equipo Halcones, donde lo traía Julián, jugaba Gustavo, Julián, Rubén, y jugamos en el Deportivo 18 de marzo. Ahí empecé yo a jugar como IMSS, porque éramos IMSS, y de ahí empezamos a ir a torneos, pues delegacionales del IMSS, y aparte fuimos a los nacionales representando al IMSS. ¿Quién te invitó? Me invitó ahí Raúl Fuchs, que también fue entrenador de un equipo de Raúl fútbol. Rodríguez. Raúl Rodríguez el Fuchs, que fue entrenador de un equipo de Miguel Hidalgo, y él fue el que me dio el impulso para jugar para IMSS. Sí, lastimosamente también ya no está con nosotros Raúl Rodríguez, que fue un gran promotor también del fútbol de salón, y que él tenía ese equipo realmente, y luego ya se lo dejó al buen Julián Tejeda, ¿no? A quien también le mandamos un abrazo, y que, bueno, conformaron ese equipo en donde pues se hicieron pues también un equipo competitivo, tanto a nivel local como en los campeonatos nacionales, ¿no? Sí. Nos va a seguir contando de más historias el buen Jesús Rodríguez, el Pecas, pero vamos a un pequeño corte y regresamos. Y bueno, dejar el barrio ya de tus equipos de ahí y luego pasar al Halcones Sims. Tenemos que decir que con toda veracidad, ¿no? Y con el mayor respeto, por representar una institución que tiene mayores condiciones para apoyar al deporte, pues siempre es mucho mejor, ¿no? Sí. No la andas padeciendo tanto, pues, ¿no? Esa es la verdad. Sí. Bueno, eso es algo que dices, vamos a campeonatos nacionales ya representando halcones, y bueno, siempre habría de alguna manera la seguridad de que el equipo viajaba en condiciones más o menos favorables. Platícanos un poquito tu experiencia en ese sentido, porque bueno, ya dejas a los equipos de ahí de la Pensil y de ahí del barrio, y ya pasas a formar parte de pues, otro equipo con otra dimensión. Sí, una vez que jugamos un torneo, pues, que era la Premier con Raúl Rodríguez, de ahí pues me voy yo a jugar al 18 de marzo, que jugaba Rivetti, jugaba Luis, jugaba Mao, jugaba Eric, varios jugadores muy buenos también. Y de ahí empezamos nosotros, bueno, yo en lo personal hacen una selección que era halcones y nos vamos a los torneos nacionales, ¿no? Yo veía los equipos que pues representaban al Distrito Federal, y yo en ese tiempo pues me trataba de ganar un lugar para
para ir a un nacional, ¿no? Y pues siempre nos ganaba Tepito, nos ganaba GAM. Entonces cuando yo empecé a jugar en el Seguro Social, pues por Seguro Social teníamos pase directo y éramos muy competitivos, ¿no? Pero si bajábamos, yo también pues dejé las condiciones de estar consiguiendo para un pasaje, para un uniforme, cuando el IMSS pues, nos proveía de todo, ¿no? Pues nos daba la ropa, nos daba uniformes, nos daba el viaje, incluso pues una anécdota total, ¿no? Que fuimos a un nacional a Campeche, a Champotón, a Champotón, que pues nosotros como IMSS nos fuimos en avión y la selección nacional se fue en camión 36 horas, ¿no? Con una torta y eso platican los chavos, ¿no? Yo en ese tiempo pues no fui seleccionado nacional, pero representé al IMSS en ese torneo nacional y nos fuimos en avión, ¿no? Incluso uno de los jugadores que es el más vivo, que le mando un saludo, el Cóndor, que se avivó y había un lugar para regreso del avión y luego dijo, yo me voy con ustedes y se regresó en un avión. Pero sí, las condiciones más del IMSS, pues creo que el IMSS provee mucho el futsal. Ahorita pues he estado desconectado, ¿no? Ahorita me fui a arbitrar unos partidos allá a Churubusco, a fútbol de salón que se juega al aire libre y todavía, pero pues la verdad ya también tiempo pues ya no nos da tanto para hacer esas actividades. Sí, no, lamentablemente también el futsal en el Seguro Social dejó de promoverse. Vamos a llegar a ese punto, el por qué y a partir de qué tiempos, pero bueno, recuperando esta historia, tú pasas entonces a formar parte de este equipo Halcones. ¿Y cómo es que llega tu primera convocatoria a la selección nacional? Mi primera convocatoria llegó antes de jugar yo en el IMSS. Hubo un torneo que se llamaba la Copa Azteca, que yo jugaba para Miguel Hidalgo, jugaban Tabasco, jugaba Tepito, jugaban varios equipos. Nosotros me recuerdo que en ese nos llamábamos Aztecas Miguel Hidalgo, porque nos representaba según TV Azteca en ese tiempo era TV Azteca. De ese torneo hacen un selectivo con Alfredo Miranda, que pues ya falleció también, y empiezan a hacer el selectivo de ese torneo, ¿no? Después vienen pues los movimientos raros y hacen entrenador a Julián Tejada, y de ahí empiezo yo a ser ya seleccionado nacional. Entrenábamos allá en la Arenal, no recuerdo la cancha, Altibio Muñoz era la cancha. Entrenábamos allá con el famoso también Fantasmón, que traía también equipos del Seguro Social, y ahí empezó ya a ser como seleccionado nacional ya directamente con Julián. Y ya después pasó la etapa, pues ya también pasó con Tirso, pasó con un servidor Mauricio, pero ya de ahí la selección nacional ya no fue que yo soltara de ahí. Ya estuve en selección nacional casi 6 años. Del 95, eso fue más o menos 95, 96, ¿no? Más 95. O menos, por ahí sí, que lamentablemente sí. Y ahí voy a hacer un paréntesis para la gente, porque muchas veces el caso de los jugadores no tenían por qué saberlo, quizás lo sepa Jesús, que son cosas que de repente no se ventilaban tanto, pero la Federación Mexicana de Futsal tenía cierta inestabilidad, ¿no? Había muchos problemas derivado con la selección nacional, derivado de que lo mismo que pasa con la selección mayor de fútbol soccer, todo eso es exactamente lo mismo que se reproducía acá, ¿no? La indisciplina de los jugadores, el que pasaban cosas en las diferentes salidas. Hablabas acerca de Quique, que participó en un campeonato panamericano, que fue en el 90, yo fui a esa selección, yo iba como árbitro y traía esa selección, el Camarón. Entonces nunca se pudo en ese momento evitar que hubiera rotación de entrenadores, porque cada uno de ellos tenía cierto tipo de problemática. Y una vez que la federación se incorporó a la Comisión Nacional del Deporte, con todo lo que significaba el apoyo financiero de parte de la CONADE para las selecciones nacionales, pues obviamente había que entregar reportes, estimado Chucho. Ahora tú ya eres entrenador, ya ves las cosas de manera diferente, ¿no? Y esos reportes pues, significaba hacer los exámenes médicos, hacer los procesos de entrenamiento, y esa transición de la etapa de Miranda, Tejada, Julián, Tirso y un servidor fue complicada, porque yo recuerdo que Lorenzo ya no podía estar tranquilo, porque la selección nacional implicaba que no se hacían los programas bien planificados, había indisciplinas, y la CONADE encima de la federación
reportes y comprobaciones. ¿Cómo lo vivías tú como jugador? Pues como jugador era muy difícil, la verdad es que nosotros hacíamos un sacrificio muy grande, incluso pues las pruebas físicas, pues, había veces que nos decían los profesores de CONADE, los doctores, ¿no? Pues, están por muy debajo de lo esperado, ¿no? Incluso ni para un campeonato panamericano, ni para un campeonato mundial, menos que era lo que representábamos nosotros siempre, ¿no? Pero empezamos a trabajar ya manos ya más a mano dura de pues parte de Mauricio, de Tirso Hernández, Tirso Trejo, perdón, de Urbano Lavielle, que fue un preparador físico excelente que también en paz descanse, ¿no? ¿Ya murió? Ya murió, paz descanse también Urbano, ya falleció el profesor Urbano, y de ahí empezamos nosotros a tener ya puntos y como jugadores pues te sientes físicamente muy bien, ¿no? Y cuando vas a una prueba de esas que vas directamente a la CONADE, que ahí las hace Cruz Azul, Toluca y muchos equipos a hacer las pruebas donde nosotros las hacíamos, pues que te digan que ya estás a la mitad de lo esperado, pues es muy reconfortante que digas, estás trabajando, ¿no? Nos costó mucho trabajo como jugadores, sacrificios, trabajar y después ir a entrenar, familias, muchos dejaban familias, yo pues desgraciadamente y afortunadamente para mí, pues me casé grande y pude viajar sin ningún problema, ¿no? Pero sí, los sacrificios eran muy grandes, ¿no? Hubo veces donde pues nos cotorreábamos entre nosotros que salíamos de viaje y decíamos, ¿dónde vamos a poner ahora los tabiques para que la cama se alce, no? Porque pues nos quedábamos en unos catres, a veces me tocó en un campeonato nacional quedarme en una guardería en colchonetas, ¿no? Representando a la Miguel Hidalgo y aparte pues con Jaime Hernández, ¿no? Que fueron buenos momentos. Pero sí, nosotros como jugadores creo que la vivimos muy dura, pero algún día se reconoció el futsal, se fue hasta la Federación Mexicana de Fútbol, teníamos un entrenador que pues, de sala nada, ¿no? Él mismo nos decía, ustedes me van a enseñar a mí, que es el buen Agustín Manso, que él fue nuestro entrenador, y nos decía, pues ustedes me van a enseñar esta parte, dice, pero pues está muy cañón este fútbol, es muy hermoso, dice, y mi hermano estaba armando, traía una segunda división, le comenté de unas jugadas que ya tenían ustedes, que pues las hacíamos ahí en el IMSS con Tirso Trejo y con Mauricio Servidor, teníamos unas jugadas de salida muy buenas y ya las practicábamos con ojos cerrados, ¿no? Pero como jugador la vivencia fue muy difícil, y creo que todos los que jugamos salón a nacionales, a internacionales, creo que vieron todo el sufrimiento, ¿no? Y sí fue muy sufrido el futsal. Y es que cuando pasas a la etapa esta de una mejor planificación, de todo esto que está comentando Jesús, la preocupación máxima del profesor Lorenzo García era de que el futsal tuviera un nivel competitivo lo suficientemente bueno para que a partir de ahí se pudieran obtener mejores presupuestos y mejor apoyo para los jugadores. En aquel entonces ustedes recibían una beca, más o menos para que ubiquen. Esas becas que ellos recibían pues iban en contraprestación que estuvieran en buenas condiciones. Y llegó un momento en donde los entrenamientos que hacían, con todo el respeto, no hablo de nadie en particular, sino con la situación real, pues lo está diciendo el propio Jesús, no tenían el peso suficiente metodológicamente para en ese momento que la parte física, ya no hablamos de la parte técnica y táctica, la parte física en ese momento pudiera salir con una evaluación positiva. Y cuando nosotros llegamos a la selección, producto de haber ganado diferentes competencias nacionales, tanto en Olimpiadas Juveniles como en categoría abierta, y que el profesor Lorenzo me dice, Mauricio, ojalá me puedas echar la mano por estos motivos. Y le dije, sí, profe, va con todo. Y recordemos que pues ahí los jugadores, pues ciertas resistencias porque no estaban acostumbrados a entrenar todos los días, Sí. ¿no? Platícale un poquito a la gente No, pues, lo que era de venir de entrenamientos parciales a venir ya con un entrenamiento ordenado, con un preparador físico como el profesor Urbano, que pues obviamente nos poníamos de acuerdo en el trabajo a realizar. Y platícales un poquito cómo fue. Pues mira, realmente llegaban entrenadores, no realmente preparadores físicos, ¿no? Ahora que yo soy ya profesor de fútbol, ya me entiendo lo que es la metodología del entrenamiento, ¿no? Que antes, pues como jugador no lo sabes, ¿no? Ahora ya lo sé. Entonces llegaba gente que pues eran entrenadores de fútbol,
no eran realmente preparadores físicos y pues al conocimiento que ellos tenían de estudios y esto, pues no era el mismo trabajo físico que se manejaba. Ellos pensaban que el soccer era el mismo trabajo que un futsal y equivocadamente estábamos todos, ¿no? En el fútbol soccer antes era pues correr, zigzag, pases largos y correr, ¿no? Ahora en el futsal eran explosivos, cortos, explosivos y velocidad a Potencia. potencia a 3 metros, 4 metros y vas bien, es una condición física impresionante, ¿no? Porque jugábamos 40 minutos cronometrados, jugábamos 1 hora y media. Entonces llegó Urbano y empezó a dar la metodología realmente de pura potencia, resistencia y sinceramente, pues aquí lo digo, ¿no? Yo creo que cualquier jugador y los que vivimos esos entrenamientos, pues al principio llorábamos, ¿no? Y decíamos, más, ya estuvo, ¿no? Ya decíamos como nos platicaban los jugadores, 1 minuto agua, porque ya estábamos muertos, ¿no? Pero sí, realmente la preparación física fue cambiando mucho ahora que estuvo Urbano y nos dimos cuenta nosotros como jugadores que el trabajo físico es muy importante, ¿no? La técnica y la táctica, pues creo que todos nosotros ya la teníamos, ¿no? Simplemente como que fue el plus del físico que nunca tuvimos, pero muchos orgullosos de que íbamos a las pruebas físicas y decían, pues casi están ya al nivel, ¿no? Al nivel de un jugador profesional, ¿no? Y les digo la verdad, cuando estuvo Manso con nosotros, dijo, es impresionante a ustedes cómo le vienen a meter aquí candela después de trabajar, dice, los jugadores profesionales pues se dedican a eso, pero ustedes trabajan, ustedes ven familia, ustedes todavía vienen y se parten aquí 2 horas, 3 horas trabajando a tope con este profesor que puta está cañón de lo físico y eran unas verdaderamente friegas que decíamos hasta cuando íbamos al baño nos acordábamos del preparador físico, ¿no? Porque Y es estaba que, cañón. y es que esa transición fue muy importante porque nosotros hicimos la reunión con ellos y les dijimos, ahí están sus becas, nadie se las va a quitar, yo no voy a cortar a nadie, fue lo primero que les informé. Ustedes mismos, con base en lo que está aquí, son los que van a decidir si se quedan o se van. Obviamente, como cualquier vestidor, pues, había gente que podía no estar de acuerdo y que pues obviamente habrán dicho cualquier cantidad de cosas en contra de las decisiones. Pero nosotros estábamos muy conscientes de lo que queríamos. Y lo que queríamos era precisamente que hubiera esa situación. Pero antes de continuar, vamos a hacer un pequeño corte porque le voy a hacer otras preguntas específicas de este proceso, que es muy importante considerar esta parte física que pues, lamentablemente pues no se había atendido hasta ese momento. Y es que Jesús, cuando estamos hablando de esta parte de la condición física, y ya con una metodología, bueno, primero, anteriormente existía todo un departamento de medicina del deporte en la Comisión Nacional del Deporte, valga la redundancia. Se decía, van a ir a hacer una evaluación diagnóstica para ver cómo están los jugadores. Y lo que se esperaba es de que cuando fueran, estuvieran mejor, no que estuvieran peor, ¿no? Entonces, mediciones de índice de masa corporal, ¿no? Que de repente decías, es que no puede ser que un jugador que está recibiendo una beca, que se supone que es de alto rendimiento, tenga una grasa corporal pues excesiva, ¿no? Entonces se tenía que ver todas esas cosas tan mínimas como es no estar gordo, ¿no? Es así de sencillo, hasta cuestiones máximas que es la capacidad cardiorrespiratoria y más porque nos estábamos preparando para un campeonato del mundo en Bolivia, lo que significaba un esfuerzo mayor porque están a mayor altura. Entonces, esa reunión que tuvimos, dijimos, así es como se va a manejar, 5 días de entrenamiento mínimamente, con este horario, y empezamos con Urbano, y luego tenía su ayudante, no me acuerdo. Tenía a Juanito. A Juanito, ¿no? Nosotros le decíamos Juanito Guanabacaba porque pues, al final era cubano y así le decíamos, ¿no? Pero al final lo dejó Urbano con el programa metodológico de todo el proceso de entrenamiento. Más nos basaba a la potencia, porque era un trabajo de potencia, no hacíamos largas distancias, ¿no? Yo recuerdo que Urbano en 5 o 6 metros nos ponía unas friegas que decíamos, ya estuvo, ¿no? No necesitábamos irnos al bosque, no necesitábamos irnos a muchos lados con el trabajo que hacíamos con él. Y sí estuvimos en el bosque con él, estuvimos en el Ocotal y todo, pero pues parecía que el Ocotal pues, no lo comíamos porque salíamos del Ocotal como si no hubiéramos entrenado, ¿no? Pero cuando nos tocaba gimnasio con él, puta, o sea, gimnasio, ¿a qué me refiero?
entrenamiento en cancha, ¿no? No había gimnasio de pesas y eso, ¿no? Porque nos alentaba mucho el fútbol salón, necesitaba rapidez y movilidad, ¿no? Entonces, pues con el trabajo que nos puso Urbano, lo hacíamos ahí justamente en el Morelos en el No, Morelos este pito. Tepito, Morelos Tepito, era nuestro entrenador Mauricio y Tirso, pero el preparador físico era Urbano y Juanito y no, no, eran unas verdaderamente que quisiera recordarle ahí a Panchito que estaba como 20 kilos arriba y en un mes, 2 meses ya había bajado casi 7 8 kilos, ¿no? De las buenas entrenamientos que nos daban, ¿no? Pero fíjate, recordando todo eso, estimado Pecas, la inestabilidad que tenía la selección era hasta el lugar donde entrenar. O sea, no tenían un lugar fijo, a veces entrenaban aquí, a veces entrenaban allá. Entonces yo planeaba con Lorenzo, le dije, a ver, profe, vamos a hacer un programa de la selección con perspectiva de alto rendimiento. Vamos a tratar de que esto funcione. Necesito que contratemos el Deportivo Morelos Tepito para que ahí sea la sede del programa de alto rendimiento. Y generar un centro de alto rendimiento ahí. Y así fue. Ya no tuvieron que andar ellos danzando de un lado a otro. Ahí estaba la sede, ahí se trabajó todos los días, de 7 a 9 de la noche. Todos los días. De lunes a viernes. Y teníamos competencia o juegos sábados o domingos, dependiendo de lo que podíamos alcanzar. Pero recuerdo que estos primeros 2 meses, para toda la gente que no sabe muy bien de esto, el organismo necesita una adaptación. Entonces uno hace un ejercicio y al día de mañana apareces todo embarado. No te puedes ni mover, ¿no? Sí. Y así va. Pero conforme se va adaptando el organismo, llega un momento en donde ya no sufres el entrenamiento, ¿no? Y me acuerdo cuando empezaban a ellos a presumir sus cuadros, sí. Eran que 300 abdominales terminando el entrenamiento, ¿no? Pues 200, 300. El trabajo del profe Urbano era descanso activo, que pues realmente no, hacíamos una serie de a lo mejor saltos y vale, abdomen, dorsales, lagartijas, puta, pues hacíamos 25, 30 series de trabajo de fuerza, de repotencia y aumentale 50 abdominales, pues, eran 500, 700 abdominales diarias, o sea, era un trabajo inmenso, ¿no? Ahora, platícales por qué era las abdominales, es un fundamento básico. El tren inferior necesitaba una potencia y lo que te da la fuerza en las piernas es el abdomen, ¿no? Sí, realmente el abdomen es para patear, para girar, para arrancar, de ahí sacas toda la fuerza, ¿no? Que es el centro de tu cuerpo, ¿no? Y el abdomen teniéndolo fuerte y haciendo dorsales, ¿no? Yo en mi vida de que jugué fútbol nunca pensé que un trabajo dorsal era para trabajar piernas, nalga, como decimos, ¿no? Pompa y glúteo, ¿no? Y decías, pues, ¿para qué me sirve esto, no? A la hora que empezabas a ver la potencia con la que arrancabas, la fuerza que tenías en abdomen, que pues realmente patear la pelota del fútbol de salón, que a muchos a lo mejor no la conocen o sí la conocen, en ese tiempo estaba muy pesada y empezabas a tener la fuerza suficiente para dar un pase, para dar un tiro, pues de ahí empezaba toda la fuerza, ¿no? De nuestro centro que es el abdomen y sí decíamos nuestros cuadros, ¿no? Antes teníamos lavadoras Hoover y después empezamos con... y de 20 kilos, y de 20 kilos y después empezamos que ya teníamos lavaderos de vecindad, entonces pues fue un trabajo muy fuerte, ¿no? Yo estoy ahorita a lo mejor pesando 78 kilos, en el tiempo de Urbano pesé 70, 68, ¿no? Y puedo decirles que nunca en mi vida pesé 68 con potencia y velocidad, ¿eh? O sea que no era yo decir, pues enflacaste si estás flácido, no corres, no tienes potencia, no, eran 70 kilos de pues, real potencia porque yo después ya sudaba 3, 4 gotas, yo tenía nada de grasa porque pues también me cuidaba con el alimento, ¿no? Hubo que pues nos daba nutriólogo, psicólogo, todo, entonces pues ya dependía de cada uno de cuidarse, ¿no? Yo sí pues realmente el futsal lo adoro y lo amo tanto que me concentré tanto en esa parte de decir me interesa este fútbol y me gusta, pues le voy a meter real, ¿no? Entonces, sí, yo empecé llegando a la selección en mi primera prueba física, lo recuerdo muy bien, en la CONADE pesé 75 kilos. A los 6 meses nos vuelven a hacer prueba física y ya pesaba 70 kilos. Entonces, era un trabajo, no era un
70 kilos de flaco, eran 70 kilos de pura fuerza y potencia que teníamos. A lo mejor no teníamos brazos como conejotes, pues no lo necesitábamos porque con la velocidad y la resistencia que teníamos no nos paraba nadie, ¿no? Entonces esa era parte de... Pero sí era un trabajo que creo que hoy que soy entrenador, Mauricio, ahora que soy entrenador, las generaciones de ahora les pones a hacer un trabajo físico, puta, les cuesta un trabajo hacerlo y yo les digo, cuando entrenaba yo me hubieran visto, o sea, era un trabajo de dale, dale, dale y no parabas, ¿no? Y aquí a los chicos de ahora les dices, corre 10 metros y parece que les dices, corre una hora, o sea, está cañón, ¿no? Y es que hay algo muy importante. Estos jugadores de todos estos tiempos tenían desarrollada una técnica, muy limitada la táctica. Nos dimos cuenta a nivel internacional, o sea, ¿no? Y lo que faltaba era la parte física y psicológica. Entonces, en el plan de trabajo, lo que planificamos nosotros, la parte medular era la parte física, una parte del componente también importante era la parte mental, la parte psicológica, y el otro porcentaje era mantener la técnica y la parte táctica. Pero para nosotros, cuando lo discutimos, Tirso y yo, lo primeritito era, no vamos a poder competir de manera correcta si no tenemos estos dos componentes iniciales. Porque veníamos de diferentes selecciones en donde la competencia internacional pues nos veían chiquitos, ¿no? Porque México no tenía buenos resultados, regularmente tácticamente pues nos engañaban y pues nos caían los goles a racimos, ¿no? Y justo para ese campeonato del mundo, Jesús, mejoramos la parte táctica a partir de aprendizaje de jugadas prefabricadas, en donde cada jugador sabía qué es lo que tenía que hacer con o sin balón. ¿Cómo vivieron ustedes ese aprendizaje, Jesús? Porque ahora que eres entrenador, es muy complicado que el jugador luego entienda un movimiento tan básico, ¿no? Y que de repente eso complica el desempeño táctico de todo un equipo. ¿Cómo lo vivieron ustedes con el aprendizaje de repetición y repetición y repetición, que luego llega a aburrir, pero es necesario para poder hacer las jugadas prácticamente a ciegas? Sí, pues yo, como dice Mauricio, ¿no? Estábamos, ay, otra vez la 1, otra vez la 3, otra vez la 4, o sea, ya queremos jugar fútbol, ¿no? Que a eso íbamos a los entrenamientos. Después de la friga que nos daba Urbano y después venía lo táctico y lo técnico, decíamos, ya, déjanos jugar, ¿no? Pero realmente cuando salíamos de viaje o salimos de viaje, pues nos dimos cuenta que teníamos que tener un arma porque los equipos que jugábamos tenían un táctico muy bueno, ¿no? Movían tiros de esquina, prefabricadas de esquina, de saque de manos, de esquina, de lanzamientos laterales, de tiros libres, y nosotros, pues, ¿cuándo, no? Que nos, como dice Mauricio, ¿no? Por falta de concentración, falta de táctica, falta de experiencia, pues, ahora sí, como decimos en el barrio, ¿no? Nos chamaqueaban y pum, gol, y pues, hasta que lo fuimos aprendiendo, ¿no? Mauricio y Tiros implementaron unas jugadas que, les digo la verdad, yo las sigo practicando con mis chicos porque yo todavía juego fútbol 9, fútbol 7 y practico mucho con futsal, mi recepción con planta, conducción con planta, pase con planta, si no puedo me giro con planta, yo sigo trabajando los tácticos y los fundamentos del futsal en mis chicos, ¿no? Tengo chicos de 4, 6, 7 años y trabajo eso, ¿no? Y como dice Mauricio, la técnica es aburrida, pero sí es muy necesaria. Cuando nosotros aprendimos que de eso íbamos a sacar resultados, hubo una historia donde fuimos a Paraguay y metimos un gol de una jugada que estuvimos trabaje hasta que cayó el gol, ¿no? Y en ese tiempo pues creo que nos dimos cuenta que lo táctico es importantísimo como lo físico, ¿no? Y lo psicológico más, ¿no? Pues aquí está Mauricio, ¿no? Mauricio creo que era uno de los que es psicólogo prácticamente en esa parte y yo recuerdo mucho cuando nos leyó el libro de Valdano y Maradona, ¿no? Que hacen un libro, y Juan Mateo, perdón, Valdano y Juan Mateo, ¿no? Que ahí hay una donde llegan al mundial, ¿no? Y
todos los jugadores destacan pretextos, ¿no? Y Maradona dice, voy a ser campeón del mundo, ¿no? Y fue campeón del mundo, y creo que eso es importante, ¿no? Lo psicológico te lleva a donde tú quieres, ¿no? Parte físico, parte psicológico, que fue en lo que trabajamos en la última selección, que tuvimos muchos logros importantes y muchos viajes, ¿no? Y en un Panamericano en Ecuador estuvimos en una semifinal, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, como dice Mauricio, y pues los temas extra cancha, pues sí lo supimos, pero pues no los quisimos ventilar y pues ya pasó, ¿no? Ahora sí, como nos decía por ahí el gran Víctor el Orejón, ¿no? Nos cambiaron por 3 monedas, 3 pesos y nos vendieron ahí en la semifinal, pero pudimos haber estado en esa final del Panamericano, pero pues son recuerdos muy bonitos, la verdad, y sí, como dice Mauricio, ¿no? Lo psicológico es lo más importante. Creo que ya íbamos con una mentalidad de no nos gana nadie y se logró, ¿no? En Ecuador se logró casi llegar a la semifinal. Bueno, llegamos a una semifinal, pero pues desgraciadamente porque pues cuestiones económicas por la federación tuvimos que regresar antes, ¿no? Pero sí estábamos con toda la plenitud y actitud de ser campeones en ese torneo. Sí, vamos a continuar platicando de esas cosas ya más específicas de la competencia en Campeonato del Mundo, en la primera eliminatoria de FIFA para México, para participar en el Campeonato del Mundo, me parece que era el de Guatemala, o no me acuerdo cuál fue, pero vamos a platicar de eso, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Y bueno, nos quedamos ahí, estimado Pecas, ya teníamos nosotros la garantía de que físicamente yendo a Bolivia no íbamos a ser afectados por ese motivo, ¿no? Entonces hacemos una primera gira a Costa Rica de preparación con varios equipos de ahí de Costa Rica y también con la selección nacional de futsal, pero no la de FIFA, sino la de FIFUSA, ¿no? Vencemos a Costa Rica 1-0 en un extraordinario partido. Ya Costa Rica ya era una potencia en fútbol de salón y habíamos perdido los 2 primeros juegos iniciales con los clubes, ¿no? Sí. Y en esa gira llevamos la mitad del equipo de gente, entre comillas, veteranos, y también a juveniles, que ahí fue donde fusionamos a Pepe Ochoa, a los gemelos Rangel, ¿no? Que ya se incorporaron ahí. Y teníamos nosotros, pues, competencia, bueno, juegos de preparación de manera paralela. ¿Cómo se vivió, o desde tu punto de vista, esta pretemporada, de preparación, esta visita de preparación antes del Campeonato del Mundo, Simón? Pues, miren, fuimos a Costa Rica prácticamente, pues, a ojo cerrado, ¿no? Porque, pues, realmente nosotros pues, decíamos, pues, vamos a clubes, ¿no? Y se manejó eso, ¿no? Lo de los clubes. En el primer partido, pues nos ganaron 4-3, lo tengo muy presente. Fue como, hay veces que dicen el freestyle que lo ponen en reja, así era la cancha, ¿no? Una reja prácticamente que no podíamos salir ni entrar nadie de esa reja. La recuerdo la cancha muy bien. El primer partido, pues lo perdimos 4-3. Como dice Mauricio, el segundo partido fuimos otra cancha, pues eran las canchas del barrio de Costa Rica prácticamente, ¿no? Y también lo perdimos el partido. Y el tercer partido que tuvimos fue con la selección de Costa Rica y ahí empezamos a platicar mucho de lo que veníamos viviendo, pasando y todos como jugadores creo que en ese tiempo nos juntamos en el cuarto de uno de nuestros compañeros, que ese era el famoso Orejón Víctor. Nos metimos a su cuarto todos porque él era capitán de la selección nacional entre Pancho y él, y empezamos a hablar que pues ya no era justo que nos estuvieran pintando la cara cada que salíamos, y nos enfrentamos a Costa Rica y ganamos 1-0, ¿no? 1-0 que recuerdo que fue nuestro primer sueldo del futsal, que Lorenzo García nos regaló $20 a cada quien, que la prima la prima de $20, que yo les decía, no, lo voy a enmarcar, ¿no? Y no lo voy a dejar nunca, ¿no? Que fue mi primer sueldo en el futsal, ¿no? Pero ese partido estuvo genial porque estuvo con nosotros el embajador de México en Costa Rica y a él se le festejó el gol, ¿no? Y fue una experiencia cañona. Entonces, después de ese partido,
tuvimos toda la confianza para irnos a México y después regresar a la eliminatoria en Costa Rica. Sí, antes un intermedio, nos vamos primero a Bolivia, nos vamos al Campeonato del Mundo. Ahí, ahorita les voy a platicar cómo es que lo vivió desde el punto de vista de jugador, y yo les voy a dar mi punto de vista como entrenador, el Pecas, pero ahí tuvimos un incidente lamentable en donde uno de los jugadores titulares, lo tengo que decir, pues yo era el entrenador, pues yo lo tenía considerado como titular, el buen Jesús el Loco, lamentablemente sufre un proceso de apendicitis en plena, prácticamente inicio de la competencia. Fue realmente algo muy doloroso para él y para nosotros, ¿no? Eso fue, y imagínense estar fuera del país y con un problema de apendicitis y lo tienen que operar ahí precisamente. Entonces, ¿cómo viviste tú ese campeonato del mundo? Pues mira, Mauricio, recordando ese campeonato del mundo, yo no fui a ese campeonato, yo no participé en ese campeonato, yo fui ya hasta la eliminatoria de Costa Rica. Pero sí, los chicos, pues cuando fuimos a Ecuador y esto, pues yo le decía, loco, no me reía de le decía, no, a ti para qué te llevamos si ni juegas, nada más te vas a ir a acostar a un hospital, ¿no? Y pues eran las bromas, pero los chicos que me comenta Mauricio, pues la verdad es que hicieron un buen papel. Incluso hubo un jugador, el Hielos, ¿no? Que se andaba ya desmayando allá en Bolivia, ¿no? Ya no fue el Hielos. No, bueno, el Hielos es anterior. Ajá. Es de las generaciones anteriores. No, lo que sucedió, ya me acordé, es que por eso les digo que no es una plática previa que hayamos tenido para ponernos de acuerdo, ¿no? Es que ya me acordé. Cuando vamos a ir a la salida a Bolivia, estábamos en pláticas con la Federación de Fútbol Soccer. Entonces, Lorenzo me dice, oye, Mauricio, tenemos nosotros el compromiso para representar a México en la eliminatoria de FIFA en Costa Rica. Pero eso me lo dice ya sobre el proceso que ya veníamos, ¿no? Entonces, teníamos nosotros que dividir a los jugadores que venían con nosotros, ¿no? Jugando en 2 competiciones. Eso fue lo que sucedió. Sí. Por eso es que Jesús no va con nosotros a Bolivia. Y ya en los juegos, en el Campeonato del Mundo de Bolivia, es la primera vez que México pasa a la siguiente ronda. Uh-huh. En aquel momento sí perdimos en la etapa ya de creo que fueron cuartos de final con España. O sea, España venía de ser lo que ahora es, y actualmente, pues la potencia número 1 en futsal. Tenían liga profesional y ese partido perdimos, no me acuerdo si fueron 5-2 o 5-1, no recuerdo. Creo que fueron 5-2 porque creo que les hizo 2 goles Víctor Huerta. Uh-huh. 2 golazos, la verdad. Pero ya el equipo ya no era un equipo en ese momento que físicamente estuviera mal, que tácticamente se viera inocente. No, era un equipo que podía competir. Que los otros eran mejores, pues quedó demostrado en el marcador. Pero ya la presencia de México ya no, con todo respeto, pues ya no va pena, ¿no? Ya no sí. Daba pena. Entonces eso sucedió así. Y luego ya de regreso volvimos a regresar, valga la redundancia, a Costa Rica en la eliminatoria. Para la eliminatoria, si recuerdas, Jesús, Lorenzo había establecido el compromiso con la Federación de Fútbol Soccer de ir a representarlos, pero también creo que el profe ahí le faltó malicia. Hace el compromiso, pero se compromete con Roberto Davidson, que era el que estaba de conecte con la federación, de llevar a los jugadores del Deportivo Israelita. Que algunos sí realmente eran un paro, pero teníamos 2 o 3 que no eran necesariamente lo que pudiéramos tener en la representación. Y entonces, Jesús, ¿cómo lo viviste tú? Porque fue una integración que desde siempre, primero, era complicada por las diferentes razas, ¿no? Por las diferentes posiciones socioeconómicas, por la diferente visión del fútbol de salón, porque pues, ellos no habían trabajado nada en la parte táctica, y porque también este tipo de jugador, como el del Deportivo Israelita, pues había sido vencido muchas veces por ustedes. Entonces, de alguna otra manera, había cierta
animadversión. ¿Cómo lo viviste tú? Pues el premundial fue un premundial donde nosotros, pues, la verdad es que nos robaron, ¿no? Realmente en el último partido nos roban, pero la integración de grupo, como dice Mauricio, ¿no? Los Deportivo Israelita físicamente no daban, o sea, nosotros estábamos al 90% físicamente y ellos estaban en un 40-50, ¿no? Y ellos, pues, la integración, como dice Mauricio, ¿no? Fue más de, pues, Roberto Davidson que pues tienen que ir israelitas porque pues yo estoy aquí, ¿no? Y creo que fue una mala decisión porque hubo muchos jugadores que se quedaron acá en México que pudiéramos hacer mucho más, ¿no? No nos pudo haber ganado ningún equipo como nos ganaron fácilmente, o bueno, robadamente, Panamá, ¿no? Que fue la que nos eliminó prácticamente. No, nos ganó Y Costa, perdón, Costa Rica. el pase lo perdimos con Costa Rica. Costa Rica. Toda la etapa preparatoria ganamos todos los juegos, pero cuando nos enfrentamos a Costa Rica, bueno, pues ya ahí Sí, sí, ahí fue un penal inexistente que un guatemalteco se la sacó de la manga. Incluso a mí me expulsaron de la banca diciendo el guatemalteco que le dije, me va a estar hinchando las bolas, ¿no? En ese tiempo estaba Bricio, ¿no? En la comisión de... no, Codesal. Codesal estaba en la comisión arbitral y cuando le dijeron, me va y me pregunta a mí Codesal, oye, ¿qué le dijiste? Dije, pues nada más me le quedé mirando, dice, te creo, dice, porque las palabras de los mexicanos son eso, me estás hinchando las bolas, eso no es real. Y pues la verdad es que pues me fui castigado un partido, pero mis compañeros de ahí, ¿no? Empezamos a jalar y el campeonato lo vivimos la verdad es que Mauricio, que fue el entrenador, y Tirso, pues se dieron cuenta que pues los de Deportivo Israelita no estaban físicamente aptos para esos juegos, ¿no? Y la verdad los que nos partimos ahí el queso fuimos 7 jugadores nada más, ¿no? Los otros 4 pues nos ayudaban a descansar, pero pues no, o sea, la verdad, ese campeonato nunca lo voy a olvidar porque fue lo que empezó como la Federación Mexicana de Fútbol, fue la fusión de futsal con Federación Mexicana de Fútbol. Fuimos preparados 5 años para ese torneo, fuimos preparados fuera del país, fuimos a muchas situaciones, ¿no? Y como jugador creo que pues nunca lo vamos a olvidar, ¿no? Pero sí fuimos desafortunadamente a Costa Rica y en Costa Rica los árbitros guatemaltecos nos metieron el cuchillo realmente, ¿no? Aparte de eso, que bueno, pues ahí ya la situación del arbitraje, yo siempre he pensado que independientemente del árbitro, tú tienes que tener la capacidad de vencerlos. Un gimnasio repleto ahí, por obvias razones, ¿no? Estábamos en su cancha, con mucha presión. Creo que en el caso de los jugadores del Deportivo Israelita, Marcelo Tretman, que era el portero, muy bien. O sea, los que realmente podían haberse integrado en todo el proceso y que debimos haber en ese momento partido de eso, pues nada más eran dos, él y Ronnie. Raúl Sidawi, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento vamos con un marcador de 3-2 y fallamos una jugada histórica en donde con la portería abierta, no voy a decir el nombre del jugador mexicano, que portería abierta al ladito y la saca, y no empatamos. Y luego se nos presenta un tiro libre de 9 metros y segurísimo que Ronnie era pues un jugador letal y también la falló, ¿no? Entonces, también, independientemente del arbitraje, pues nosotros no tuvimos esa capacidad de poder tener el triunfo y pues ya no calificamos al Campeonato del Mundo, que era precisamente parte de eso. Y luego ya, estimado Jesús, termina ese campeonato y pues Lorenzo decide la ruptura, ¿no?, con la federación y se les informa a los muchachos que pues no vamos a continuar. Bueno, yo fui solidario con Lorenzo por la amistad y también porque estaba convencido de que el futsal lo iban a sumergir en lo que ahora es nada, ¿no? La federación, así fue. Y los muchachos se les leyó una carta, un día de estos la voy a traer para que aquí le demos lectura, y se les dijo, bueno, pues esta es la posición de nosotros, y luego ya ustedes decidieron seguir participando en la federación. Sí. ¿Y cómo es que llega tu parte ya final dentro del futsal y en la parte de la selección, ya incorporados ustedes en el fútbol
con la Federación de Fútbol Soccer? Pues yo realmente ya después de lo que comenta Mauricio, cuando hay la separación de Mauricio, de Tirso, de varios jugadores que pues solidarizamos con él, con Tirso, porque yo también era parte de ellos, aunque yo llegué de foráneo, como me decían los tepiteños, ¿no? Me decían este foráneo que hace aquí, ¿no? Pero yo también al momento que llega un entrenador, Ramón Raya, a agarrar el fútbol de salón y el fútbol de playa y esto, pues la verdad es que yo también ya estaba yo con compromiso y pues decidí ya también en mi trabajo me dijeron o juegas o trabajas, pues como dice Mauricio, solo teníamos una beca, ¿no? Y talachábamos por otros lados y a sacar para la papa y todo, y la beca pues nos ayudaba, pero al final no era lo que nos solventaba económicamente al 100, ¿no? Entonces cuando empieza Ramón Raya, pues prácticamente pues continuamos algunos por las becas. Yo la verdad después de que Raya entró estuve como 3 meses, empezaron a hacer entrenamiento de playa y la verdad es que yo ya no me presenté a la playa. O sea, después de todo eso fue mi término en el futsal, mi término en la selección nacional, y me dediqué a estudiar y ahora a la época pues soy entrenador, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar como entrenador porque también Mauricio aquí me recuerda que una vez yo dirigí a los juveniles y él a los de la libre ahí en el Israelita, y pues a lo mejor se me dio el don desde ahí, ¿no? Y la capacidad de mis entrenadores que he tenido, ¿no? Mauricio, Tirso, Urbano, que son los que más recuerdo, Camarón, que me llevó a mi última gira a Brasil, fui con él la última gira a Brasil, porque antes de Raya estuvo Jesús Bravo, en paz descanse, que fue el que tomó la selección, y fuimos a Brasil a un Panamericano, y como dice Mauricio, ¿no? Pues ya no había preparación física, nos juntaron así de vente, tú juegas, tú fuiste seleccionado y vente y demuestras y ya, ¿no? Pero fue muy difícil, fue ya yo donde me di cuenta que dije, no, ya aquí no hay seriedad realmente, ¿no? La seriedad había con Tirso, había con Mauricio, había con Lorenzo, que Lorenzo a lo mejor de repente pues no se metía, pero sí estaba enfocado bien en lo que quería, ¿no? Pero sí, yo de ahí ya fue mi término. Una vez que Ramón Raya fue entrenador de la selección de futsal y de playa, prácticamente yo ya di las gracias. Algunos jugadores continuaron, pero yo ya también fue el final. Y hay que dar el reconocimiento a Ramón en la parte del fútbol playa, porque ahí sí fue bicampeón mundial, ¿no? Ahí sí no hay que escatimar, pero nunca pudo con el futsal. Tampoco calificó a ninguno de los campeonatos del mundo. Esa es la realidad, porque esta especialidad es muy diferente. La vez que estuvimos más cerca fue esta que ya les narramos, de que México participara en un mundial de FIFA. Y ya para ir terminando, Chucho, hablábamos de que una parte de la entrevista le vamos a enfocar a lo que hoy es el futsal. Particularmente, yo acabo de ir a un evento de la Federación Mexicana de Fútbol, que organizó un evento de futsal aquí en el Estado de México, y lo que pude constatar, y así se los hice saber a la gente de la federación, es que el nivel está muy por debajo incluso de aquellos años. O sea, estamos hablando ya de más de 20, 30 años, y los salonistas que eran ustedes, nada que ver con los actuales. Es más, yo creo que si ustedes todavía se avientan una cáscara con los actuales, neta, los pueden poner a parir chayotes. Porque obviamente esos chavos pues, tienen la parte ahorita física, ¿no? Pero simplemente parándote bien y haciendo las cosas que tienes que hacer. ¿Tú cómo has visto esta parte del futsal, cuando menos aquí en la Ciudad de México, que has podido constatar? Pues mira, Mauricio, ahorita que comentas lo de nosotros como jugadores, estuvimos haciendo giras como ex seleccionados nacionales, no giras, ¿verdad? Bueno, partidos amistosos aquí en Hidalgo, en varias canchas, y nosotros siendo veteranos, estoy hablando de que pues tenemos 45, 46, 47 años, hace 2, 3 años, nosotros jugando contra chavos juveniles y como dices que tienen la fuerza y todo, pues nuestro sistema, empezábamos a hacer jugadas, empezábamos a hacer parados, no nos ganaron, nadie nos ganó en todo el estado de Hidalgo, o sea, no nos ganó nadie, ¿no? Y esa es parte, como dice Mauricio, ¿no? Que es muy, muy bajo el nivel del futsal, ¿no? Desgraciadamente yo estoy en la Pensil y he ido a ver el fútbol de salón y la verdad es triste ver lo que se había avanzado
el Deportivo Pavón se llenaba cuando iban a ver la Liga Premier porque decían cómo juegan, o sea, sistema, se mueven, esto, el otro. Ahora vas a ver a los chavos y es como que me siento Ronaldo, Messi, se quieren quitar a todo el mundo y meter goles que la verdad en el futsal sí hay goles de fantasía muy bonitos, se la picas al arquero, la pisas, se la levantas. Ahora no, ahora juegan como si fuera un fútbol callejero y desafortunadamente el futsal no es así. El futsal es espacios reducidos muy buenos para las escuelas de fútbol, que es lo que yo hago con mi escuela. Recepciones para pensar rapidísimo y poder patear a gol. O sea, todo eso no se ve ahora en el futsal, ¿no? Los fundamentos técnicos no los conocen, no saben absolutamente nada y desgraciadamente nosotros como jugadores, está Ricardo, estoy yo, está pues, el Rata que ha querido retomar esto, pero pues desafortunadamente yo con mis fundamentos de futsal he tenido muchos éxitos en mis equipos, afortunadamente, porque estoy todavía en la base del futsal, ¿no? Y voy a los deportivos, Mauricio, como dices, y veo el futsal que hay ahí, la verdad es triste ver que ni siquiera saben un rombo, ni siquiera saben un cuadro, o sea, no saben ni lo que es el futsal, ¿no? Juegan por cascarear, como dicen, y la verdad es que sí es bueno, como ahorita Mauricio está haciendo estas entrevistas y que el futsal salga verdaderamente el futsal que hay, ¿no? Entrenadores sí habemos muchos jugadores que tenemos y sabemos el sistema que nos heredó Mauricio, que nos heredó Tirso, que nos heredó Fantasmón, Mauricio, que todos los que pasaron por mí, creo que de todos aprendí un poco, ¿no? Y parte, como dice Mauricio, el futsal es tristísimo verlo jugar, no como futsal, como una cáscara. Es totalmente feo, ¿no? Ver eso, ¿no? Yo, Mauricio, yo me meto después al aparatito del YouTube y veo que el campeonato nacional de futsal y veo quiénes jugaron, todos los chavos que juegan fútbol 7 y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo jugar sala que jugar 7 soccer rápido, que ya no existe el rápido, ¿verdad? Pero ahora ya es el 7 y creo que no funciona así, ¿no? Sí, lamentablemente es lo que ha sucedido. Este pequeño recorrido con otro jugador emblemático de aquí de lo que ha sido el futsal de desarrollo en la Ciudad de México y a nivel nacional, pues ahí está y cada quien puede tener su punto de vista. Este espacio está abierto, hemos hecho invitaciones a otros jugadores y esperemos que se vayan cumpliendo de acuerdo a sus tiempos para que nos den este recorrido y la vivencia a cada quien, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo le pregunto a él cómo vivió algo en específico, porque nosotros lo tenemos la visión desde otra perspectiva. Y yo decía, ¿no? Es que en realidad hay episodios del futsal que los jugadores no tenían por qué conocer todo el problema administrativo que existía, ¿no? Ellos se tenían que dedicar a jugar y no se les distraía en eso, pero sí se les informaba cómo fue esta última parte y cada quien tomó sus decisiones. De hecho, pues hubo jugadores que todavía se fueron a intentar estar en el fútbol playa y que también fueron cortados, ¿no? No necesariamente por cuestiones técnicas, sino por cuestiones de indisciplina, que pues no quisieron aprender, ¿no? O sea, que no es así, ¿no? Entonces, la realidad es esa. Te quiero agradecer, estimado Pecas, primero, como un jugador importante, relevante dentro del fútbol de salón, que todo lo que nos has platicado formó parte no solamente de tu historia, sino, como lo podemos constatar en los videos de la Liga Premier, cuando ustedes estuvieron ahí participando, que llegaron a la final con el Tibio Muñoz, de ese ejemplo a seguir de un equipo competitivo, ¿no? Que tenían ustedes ahí en la Miguel Hidalgo, porque pues, finalmente eran de ahí. También porque has continuado ahora ya la labor docente, la labor de entrenador, que pues uno aspira a que los jugadores que tengan la intención y quieran se preparen como tú, y que además pues sigan con el aprendizaje hacia las personas que pues, ahorita están en tus manos, ¿no? Que son cientos, ¿no? Sí. Y que ya en tus 10 años de carrera como entrenador, pues ya has formado a 10 generaciones diferentes. Exacto. Y que eso es invaluable, ¿no? Y que así como nosotros ahora tenemos la fortuna de platicar con él, pues ahora en algún momento te tocará ya que te digan, profe, ¿se acuerda? Cuando entrenó, ¿no? Y todo esto, la verdad es muy padre, así que te quiero agradecer precisamente por eso y por este momento de recordar
todas estas situaciones, estimado Pecas. Sí, no, pues yo a ti, Mauricio, te agradezco porque pues el recordar es vivir y la verdad es que el futsal, si se llega otra vez a tener lo mismo que se tuvo hace 20 años, 15 años, les aseguro que los chavos de hoy se van a enamorar, ¿no? Porque es un deporte tan lindo que les puedo decir ahorita algo, ¿eh? Yo el sábado tengo unos partidos en una cancha de fútbol rápido. Yo tengo entrenando niños japoneses, una comunidad japonesa. Ah, ya. Y ese profesor en Japón, el futsal es garantía, ¿no? Y es una potencia. Ahorita él me propuso jugar con mis chicos futsal, pero se los puedo decir real que si yo le puedo pasar el material a Mauricio de que mis chavos de futsal no juegan futsal, pero van a ver los fundamentos que la paran con la planta, que conducen con la planta, que patean no con puntera, pero hacen los movimientos de futsal, ¿no? Porque ahorita el sábado tengo justamente unos partidos con la comunidad japonesa y el profe muy real me puso en el chat, ¿no? Vamos a jugar tipo futsal, ¿conoces, profe? Puta, pues casi me dijo, oye, pues ¿quién eres, no? Y cuando me puso eso, pues yo no contesto, la verdad, ¿no? Yo siempre he dicho, lo que aprendí, lo que viví, me lo llevo y lo que enseño hoy, no me preguntes dónde jugué, sino lo que te estoy enseñando si aprendes, ¿no? Y les digo algo, el japonés se va a sorprender porque yo llevo ya 2 semanas entrenando un rombo de futsal. Entonces va a decir, ¿de dónde saca esto él, no? Al final cuando me dijo, ¿sabes qué es el futsal? Pues dije, no sé, ¿no? Pero pues cuando llegue ahí te vas a llevar una sorpresa. Ahora me parece que el Pecas está aplicando esa de los villaristas, ¿no? Que se hacen güeyes que no saben para llegar y aplicárselas y quedarse con la apuesta. Pues qué bueno, me da mucho gusto y que no sea la última. Me gustaría en algún momento, después de que entrevistemos a varios de los jugadores, de entrenadores, o sea, la idea es un foro abierto para la gente que quiera venir a contarnos su punto de vista y sus historias, que un día hagamos una reunión, ¿no? Y ahí la grabemos y que quede ahí pues plasmados los puntos de vista de todos, sí, ¿no? Que esto, aparte de recordar, va a ser importante. Así que pues a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, muchísimas gracias. Jesús Rodríguez, el Pecas, nos vino a contar toda su historia como salonista y pues obviamente nos da muchísimo gusto. Así que a toda la gente que nos ve, si les gusta, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y sobre todo a todos los amigos salonistas, por favor, compartan en sus redes sociales, pues para que más gente conozca de la verdadera historia del fútbol de salón, contado precisamente por sus protagonistas. Hasta la próxima.